Buen día. Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar una entrevista con el señor Julio Angarita, quien es hermano de don Pedro José Blanco, que en paz descanse. Don Julio prácticamente lo acompañó, podríamos decir que en todo su recorrido musical y vida artística. Buenos días, don Julio. Sí, muy buenos días. Bueno, esta entrevista está enfocada hacia la descripción de don Pedro Blanco como director de la banda y la orquesta. Bueno, don Julio, empezamos. ¿Qué cualidades admiraba de Pedro José Blanco como director? Bueno, la paciencia con que enseñaba. Sí, Una cualidad a resaltar de don Pedro, ¿cierto? exactamente, sí. Y Bueno, sabemos que la paciencia en un director es muy fundamental, ¿no? Porque pues, claro, muy fundamental porque un director sin paciencia. exactamente. Bueno, don Julio, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo fueron sus inicios en la banda y en la orquesta junto con Pedro José Blanco? Bueno, ahí todos nos colaborábamos, tanto los que estábamos aptos para interpretar números de orquesta, digamos números musicales. La orquesta se dio debido a la necesidad que vieron o de pronto una buena entrada como negocio No, más que todo la necesidad que había ahí, acá en el pueblo, ¿no? en el pueblo. O sea, era poca la orquesta en la época. En la época era muy poco, sí. Era muy poco. Eso fue por allá en el 1972. Comenzó la orquesta. Don Julio, el nombre con el que inició la orquesta fue Sonora Rovirense o Robinsonora. Robinsonora. Robinsonora fue el primer nombre de la orquesta. Sí, fue el primer nombre. Don Julio, otra pregunta sobre la orquesta. ¿La orquesta estaba conformada mayormente por integrantes de la banda municipal? Exactamente, sí. Había unos tres que no eran integrantes de la banda municipal. Eran especial ahí para música bailable, música de sala. Pues claro, como pues fue el apogeo de la banda en ese tiempo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Entonces supongo yo que llegaban a algún municipio, a algún sitio, tocaban con la banda de retreta, las procesiones, y en las noches trabajaban con la Exactamente, orquesta. sí. Ahí habíamos unos de banda orquesta, Sí. otros de sola orquesta, otros de sola banda. Eso es. Listo, don Julio, perfecto. Don Julio, ¿qué significó don Pedro Blanco para la banda municipal? Pues me contesta así está como a Richard. No sé decirle. Pero él significó mucho, mucho, que era buen amigo. Si fallaban los que contrataban, él no le quedaba debiendo a nadie nada. De los integrantes que no cumplieron lo del contrato, no cumplieron con la paga. Y como él era el del contrato, entonces él le tocaba que responder. Entonces muchas veces le tocó que pagar de bolsillo de él, pagar a los integrantes. O sea, don Pedro fue un hombre muy justo con los integrantes de la banda. No, muy justo, sí, él sí. Sin importar que le quedaran mal de él, respondía a sus Él integrantes. respondía, Ahí claro, fuera el sí. bolsillo de él. Ah, Don Julio. Bueno, Julio, ayer cuando estábamos hablando, su merced me decía que cuando llegaron ya la banda tenía muchos años de existencia. Pero también sabemos que pues la banda se venía como acabando, por decirlo así. sí, Sí, ya no, fue poco lo que sonó en esa época.
A esto vamos con la siguiente pregunta, don Julio. Entonces, cuando don Pedro llega, asume la dirección de la banda, ¿qué se puede evidenciar? ¿O qué cambió en cuanto a la gestión de don Pedro? O sea, él tomó la banda bajo su dirección y su merced, que más que pues lo acompañó durante tantos tiempos, nos podría confirmar si cuando él toma la dirección, la banda toma un giro, se empieza a recuperar la banda, se dan a conocer por los pueblos de Boyacá, norte de Santander, Santander. O sea, después de la banda que venía prácticamente acabándose, la banda resurgió nuevamente bajo la dirección de don Pedro. Ujú. Sí, así fue. Así fue. Sí. Don Julio, ahora, como lo hablábamos, pues sabemos que la banda no podríamos decir que se ha mantenido igual que en esos años de apogeo, pero gracias a Dios todavía está manteniendo más que todo como un legado musical de don Pedro. Sí. Entonces, don Julio, ¿qué siente usted al ver cómo se ha mantenido la banda durante tantos años? ¿Le da alegría, nostalgia, felicidad ver cómo la banda aún sigue vigente? No, ahorita en la actualidad ya no sigue vigente, ya no. Sí, o sea, se mantiene como una parte del legado de... O sea, por eso digo, no podemos decir que está igual a sus años de apogeo, ¿cierto? Sí. Pero pues, afortunadamente se ha mantenido aún. Ya ahorita ya como se fueron muchos integrantes por el asunto del estudio, Sí, entonces ya, y luego el director Pedro Blanco acabó de morir, ya no tocamos tocamos banda hasta el 2024. No, 2020, bueno, pongámosle 2023. El resto de ahí para ya acá no suena banda. se reunieran. Ya otros integrantes, otros de intérpretes de melodía, instrumentos melódicos, ya no los tocan, ya los abandonaron. Porque precisamente, porque no hay apoyo, nadie apoyó esa vaina. Entonces, y luego el director que había, Pedro Blanco, falleció, entonces ya no se puede hacer nada. Sí, No hay otro de paciencia para que vaya a coger las riendas de la dirección. sí, ahí sí, Entonces ahí sí, ya se terminó. sí, señor, ahí sí, como dice don Julio, es triste ver como una banda de tantos años, de tanta trascendencia, pues, por la falta de apoyo, La falta. afortunadamente ha venido cayendo, ¿sí? Sí, ya le cayó, ya no. Cayó, sí, porque pues ahora, Ya se acabó. Y entonces ya los pelados que estaban aptos venían con buenas inclinaciones a tocar instrumentos melódicos. Ya no lo hacen porque ¿quién les va a seguir ahí con el ensayo, con la enseñanza? Ya nadie se pone de bobo ahí. Que eso lo hacíamos era nosotros, lo hacía Pedro. Que le pagaran o no le pagaran en una época, él enseñó. sí, O comisionó a tal músico bueno para ensayar o para enseñar. Lo comisionó para que diera clases, porque él no tenía tiempo. delegado. Sí, entonces delegaba a otro y sí, y así se mantenía y así surgieron muchachos. Han pasado muchos buenos muchachos por ese grupo. Han pasado muy buenos
Sí, acá lo que dice don Julio es cierto, pues no se ha mantenido como esa disciplina como tal de reunirse, ensayar, preparar, sino que pues sale algún evento, los que han venido, los muchachos que dan con buenas inclinaciones, lo que se hace es llamarlos, se reúnen, se cumple con el evento y ahí quedamos, ¿sí? Mm, Entonces, también esto es importante para poder ver y evidenciar cómo la falta de apoyo, pues, puede motivar Precisamente. a sus liderantes y a las personas que estuvieron o están a cargo. mm, Precisamente la falta de apoyo. Eso es lo que acaba con todo. Sí, señor. En don Julio, a su merced, ¿qué sentimientos le produce recordar aquellos momentos de tertulia o de fiesta con don Pedro Blanco y con la banda municipal? Bueno, buenos, así, muy buenos. Tertulias que las recuerda uno y aunque sea solo por ahí, se ríe uno, ¿no? De recordar esos momentos ahí con el director y con los otros integrantes ahí tomándose el pelo uno a los otros. Sí, Sentimientos de alegría y felicidad. la alegría, sí, sí, sí. Y qué más que agradecimiento, claro está también, ¿no? Por todo lo vivido, Mm, todo lo que se pasó, sí, señor. Sí, 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 exactamente. Don Julio, su merced, ¿cómo inició en la banda municipal? ¿Qué recuerdos tiene? Usted me comentaba que cuando llegó aquí al municipio ya sabía interpretar la trompeta, ¿cierto? Sí, sí. Ya conocía mucho, mucho de trompeta, aunque yo tocaba piano Sí, también tocaba o piano. teclado, ¿no? Entonces, sí, yo era enamorado de la trompeta. Y sí, me puse a tocar. Yo ya sabía las diatónicas y la cromática. Yo fue listo para entrar una vez. Sí, entonces ya se podía leer. Don Julio, ¿qué acciones significativas o qué acciones importantes realizó don Pedro para poder mantener la base activa durante tantos años? Repítame la pregunta. ¿Qué acciones significativas realizó don Pedro para poder mantener la banda activa durante tantos años? Entre esas, su merced me comentaba y creo que es importante resaltar el compromiso que él tenía con sus integrantes, con sus músicos. Que a pesar de que pues los contratistas le quedaran mal, él le respondía así fuera del bolsillo de él. Sí, la legalidad de él, eso es muy bueno. Como importante para mantener la banda. Para mantener la banda, sí, mantener el grupo, la legalidad. No le quedaba, no le comía a nadie un peso, alguna vaina así, no, no le negaba. Antes del bolsillo de él ponía. Su merced me comentaba también que recibieron un buen apoyo de unos exalcaldes, ¿cierto? Como lo fue el señor Jesús Martín Marín Arenas y Gabino Delgado. Y Gabino Delgado, que también fue alcalde, sí. Fueron personas que apoyaron esta banda. Sí, sí, ellos sí fueron muy buenos. Exactamente. Don Julio, ¿y qué aportes usted considera que realizó don Pedro a la cultura de este municipio? Lo mismo que he dicho. Enseñar Enseñanza, fortalecer una identidad cultural, no porque pues, digamos, el juicio. sí, El juicio que tiene una persona. también crea una identidad cultural con la banda, ¿no? Que la banda llegó a ser tan trascendental, tan importante, que prácticamente ustedes tocaron en todos los municipios de Boyacá, contaba el norte de Santander, En muchos, no todos, sino que en muchos municipios. Sí. muchos municipios tocamos. Allá dejamos en alto la cultura aquí que había aquí en San Andrés, en esa época. Porque por allá eran muchos vivas al municipio de San Andrés, ¿no? Sí. Por el asunto de la banda.
lo que fue Norte y Gutiérrez de Boyacá, todo eso. Y en otras partes nos invitaban también, pero no pudimos ir por el asunto de que los muchachos como tenían que recibir sus clases, ya ahora en el colegio, ya ahora en la normal. Entonces, no se podía ir porque como si varios integrantes estaban estudiando, no podían perder clases tampoco. Que no fuimos por allá. Don Julio, y Ya en vacaciones sí que surgían esas fiestas, nos íbamos a tocar, pues. pero mientras estuvieran en clase tenían que responder por la clase, sí o sí, nada de faltar, ¿sí o qué? Sí, claro. Don Julio, un recuerdo que su merced tenga sobre esos toques, así que nunca la haya olvidado, que tenga presente. Recuerdo sobre que Porque usted que era de risa, de tristeza, imagino que, digamos, en los recorridos, varias veces tuvieron que haberse varado de pronto. Usted sabe que eso entre músicos hay historias por contar, un montón. sí, hay bastantes cuenticos sobre eso, pero lo que pasa es que ahorita no me acuerdo así bien. Sí, para salir con babosadas, sí. Mm. Continuamente eso, viajando, eso era el uno que echaba un cuento, el otro, y tírense allá indirectas de los unos de los otros, y no, nadie podía recharse porque eso es una... Claro, se arrechaba y lo cogía más de parte de ganas, tomaba el pelo. Lo tomamos de goce. Sí. ¿No? Oye, y después eso, allá en el toque era mucha seriedad. Todos con su respectivo uniforme y bien. Mandaba Pedro, bueno, pongámonos tal uniforme, oye. Sí, al rato ya salía uno bien paqueto. Usted alcanzó a probar de eso, ¿no? ¿De los uniformes? Sí. No, cuando yo ya no están los uniformes. Ya no. No, ya no están los uniformes. Hay uno gris. No, no, señor. Sí, de ahí para atrás. Bueno, el último fue el gris. ¿El gris fue el último que tuvieron? Pues hay registros fotográficos también de todo eso, afortunadamente. Sí. Sí, claro. Por ahí tengo fotos. Y aquí para atrás tuvimos varios. Don Julio, me había contado una anécdota que su merced cogió por un tiempo a hacer la alarma de la banda. Cómo despertaba a los muchachos con la trompeta, les tomaba el pelo, les quitaba las cobijas. Ah, no, eso sí. El cerrojo de las puertas de Osi. ¿Sabes? Contarán que como suena de nuevo esa vaina. Y es que llegaban muy tarde a dormir. Entonces, una vez los de la batería haciéndose los tontos y les dije yo, acuérdense que son 30 lo de multa que hay. Sí. En la reunión quedó eso estipulado. Ay, sí, nosotros no sé qué, yo, pero son las 3 de la mañana, para levantarse a las 4:30. ¿Las 4:30? Ay, que sí, nosotros nos levantamos, y entre ellos su papá era uno y era de clarinete. Sí. Y entonces, y eso fue en Huaca. Entonces dije yo, bueno, el que no se, yo le hago 3 llamados, pero a mí no me interesaba esa vaina. Lo que me daba piedra era que llegaba uno abajo a la puerta, que dormíamos en un segundo piso, ahí en un salón del colegio ahí en Huaca. Y les decía uno, oiga, a las 4:30, que no falle.
en 10 minutos se cepillan y salimos. Sí. Tantas horas. Entonces yo le digo, bueno, yo lo llamo a los 4, les pego 3 llamados. Si al tercero no se para ninguno, voy y les agarro las pelotas. Se las aprieto bien duro yo. Tío, decía Chiqui. Sí. Tío, no le pude hacer una vez la cagada. Y de una vez se emborró bien con la cogida. Y digo, bueno, para me acordar. Sí, eso Y se llegó la hora y no, oiga, su abuelo lo llamó. Sí. Oiga, levántese, vámonos, toque, a ver la batería, ¿qué hubo? ¿Listos? Nadie movía. En fin, cogió como que fue el cajero, no recuerdo si era Yesid. Y bueno, ese sí se alistó. Y los otros, no. Ellos son 30 de multa, son 30,000, no sirven. Y en esa época, entonces, dijo uno de ellos, yo pago los 30 y tanta joda, que y que pagaba los 30,000 y se quedaba durmiendo. Digo, bueno, al rato yo me salí de ahí. Y fui y me tuve un tantico ahí en el dormitorio. Estaba yo. Había unos pupitres, una hilera de pupitres Sí. colocada. Y volví otra vez. No, ninguno, todos durmiendo, corriendo. Y me fui yo y el uno sí se movió, apenas me sintió los pasos. Y el otro sí roncando. Que se saltaban, dígame, y llegaban. Y le metí la mano a él. ¡Qué mayo, puta! No falta el respeto. Y falta el respeto, poche. Nosotros sí pongan el huevo y ustedes sí. Durmiendo ahí. Ustedes durmiendo. Y ustedes sí vienen a esa fiesta, ¿no? ¿Cómo no? Y yo me salí. ¿Y sigue ahí durmiendo también? No, al rato volvieron. Llegaron allá al grupo donde íbamos a comenzar el desfile. Y el que le pregunté, no recuerdo quién era. La cosa fue que llegó uno ahí mirándome como mal, ¿sabes? Y quería eso. y nosotros, yo no sé a quién le conté, como que clarito que lo mirábamos y estos barrochos se lo miraban. Ay, no. Sí, son anécdotas, es lo que es, mejor dicho. Durante tanto. Sí, pero ahora se acuerdan así con gracia. Sí. Es como a su papá también un día en Capitanelli. Una mañanita tocaba pararnos a tocar Alborada. Y él iba solo de clarinete, no iba nadie más. Le dije yo, su abuelo los llamó. Yo me estaba ya peinando. Su abuelo los llamó. Y yo, Javier, ya, vamos. Pero él como era pasivo, ¿no? Salió y me vio que yo estaba ahí y él se atuvo seguramente a mí. No me dijo, ¿no? Sino que yo era quien me metía de sapo. Entonces, le digo, Javier, hágale caso a su papá. Vámonos, que ya va a ser la hora de la alborada. Dijo, no, yo no voy. Pues putas alboradas que vaya. No sé qué. Yo, pero es que usted, noctámbulo, dígame que la Junta no tiene la culpa. Sí. Y para eso pagan. Levántese, vamos.
Usted viene solo de clarinete y le arrancan la multa. No, que me la arranque y yo la pago. Yo la pago. Que no importa, yo voy a seguir durmiendo. No hacía mucho había llegado a dormir. Entonces se forró, tiró la cobija y se arropó. Sí. Pero le quedó una patica le quedó sin cubrirla con la cobija. Entonces yo como me estaba peinando y yo le di la planta del pie allá libre. Llegué y le hice la peinilla así en la planta del pie. Dijo, hijo de puta, dijo. Vaya coma mierda. Y yo salí carcajeándome. No, pero eso fue un escándalo que fue. Salí carcajeándome. Ya, que me importa. El director, que es el encargado. Pero como era el hijo. Sí. Y a mí me tenían así, un poco como respeto, otro poco como bronca. Por lo que yo me metía de batracio a llamarlos, a aligerarlos y toda esa cosa. ¡Ole, apure! Entonces me tenían bronca. Y claro, eso, anécdotas, mejor dicho. Eso es mucho. Demasiadas, son, ¿no? Es mucho. Tocaría quedarnos un día entero a escuchar anécdotas, ¿sí o qué, don Julio? Y escogerlas. Sí, genio. También acá hay de resaltar que don Julio fue un pilar fundamental de la banda municipal para el sostenimiento. Como él nos mencionaba en esta entrevista, él también dio clases de música, Sí, ¿sí? También instruyó a los integrantes. Fue como la mano derecha, podemos decirlo así, sí, señor Pedro José Blanco. sí. Porque a él se la quisieron montar los integrantes de la. Entonces yo le dije, bueno, pues déjenlos que renuncien, que nos importa. Mientras tanto, mientras uno prepara a la gente, tráigase uno de Bucaramanga. Eso, fulano y sultano. En esa época, maestro Moisés Carrero me había dicho, cuando necesiten un trompeta, llámenme. Porque él se había pensionado de la banda departamental. Sí. Y yo, bueno, sí, claro. Digo, mientras tanto, pues, de clases ahí. Y yo, mándame unos papeles a ver si por ahí nos vamos. Sí, me mandó unas piecitas musicales. Pero no hubo necesidad porque vieron otros que no, colaboraron a última hora. También la banda en su mayoría fue conformada por gente del municipio, ¿cierto? Sí. Claro. Eso es lo importante también, claro, que pues, la gente se vio identificada. Claro que ahí hacía mucho tiempo había tocado con nosotros. Por allí tengo una foto, espérenme las ¿Listo? Se retomemos. Listo, don Julio. Entonces, como nos comentaba su merced, fue mano derecha de don Pedro José para mantener la banda activa. Y también, pues, algo de resaltar es que la banda era integrada por gente del municipio de San Andrés. Sí. Tanto así que llegaron al punto que la gente propia se sentía identificada con la banda. También las retretas cada 15 días fueron muy famosas por las retretas también. Es así que al día de hoy la gente todavía las extraña, todavía pide poder recuperar eso, porque fueron tiempos muy bonitos, ¿sí? Épocas muy bonitas, salían a parque cada 15 días, la banda municipal con sus retretas, amenizando, alegrando las noches del municipio. En muchos lados, muchos sitios llegaron a conocer a San Andrés Santander por la banda municipal. Podemos decir que la banda municipal puso a San Andrés en el mapa. Eso. Lo dio a conocer a nivel departamental, interdepartamental.
No, el que incluso la misma guerrilla nos dijo, no dejen acabar, es lo único que tiene en San Andrés, la guerrilla, allá del alto hacia Mogotocoro, Sí. allá nos reunieron y nos dijo, es lo único que tiene San Andrés, no dejen acabar eso, exigen del alcalde porque para la cultura llega mucha plata. El mismo jefe de la guerrilla nos dijo ahí. Allá son testigos, eso es Gregorio y allí Humberto, el otro que íbamos como unos, que todos nos fueron, íbamos como unos 7 u 8, entre ellos iba, lógico, su abuelo. Sí, entonces acá queda como esa evidencia, sí, o ese ejemplo de la magnitud y el impacto que tuvo la banda municipal, a tal punto que, como comenta el señor Julio, la guerrilla los reunió, les decía que pues el dinero lo había, que desafortunadamente no lo aplicaban, no lo ejecutaban apoyando esta banda, pero es importante resaltar también, y siempre lo haré, a pesar de todos los inconvenientes, de falta de apoyo, esta banda logró mantenerse vigente durante mucho tiempo. No es nada fácil mantener un grupo activo, digamos que por ahí 5 o 10 años, pero ya mantenerlo más de 20 años activo, que se estén moviendo por tantos municipios, en varios departamentos, ya es un asunto más serio, ¿sí? No es simplemente decir, venga, montemos una bandita y tengámosla ahí. Sí, que nosotros comenzamos a darle cuerpo a la banda bien desde el 69. Recuerdo yo que estábamos tocando en un palá que nos llevó el padre Ramón Díaz a tocar. Él era párroco allá. Entonces allá una fiesta, para allá celebran la fiesta de San Pedro. San Pedro y San Pablo nos llevó a tocarle esa fiesta. No, pues que era la primera salida que nosotros hacíamos con el grupo. Un grupito, por ahí cuando mucho 10 integrantes. Desde el 69. Y en esa época fue que murió mi papá, ¿no? Menos mal que ya terminamos ese día que nos avisaron, ya habíamos terminado el toque. Y duró activa hasta el 91, 92. Acá, la banda. Sí. Y ahí ya. Que tocamos porque el padre Carlos nos hacía tocar por ahí, a veces por ahí una cosita ahí para tomar una cerveza y que no sé qué. Ahí en la casa curada. Padre Carlos dice que se fue hace poco. Sí, sí, señor. Pero no recuerdo la fecha. Recuerdo que hasta ese día que nosotros tocamos ahí, o que yo toqué, por eso es que yo digo que hacía 4 años que no tocaba. Entonces fue hasta esa fecha, 4 años atrás. En el 21, más o menos. Sí, ¿no? 21. Acá esta fecha es importante, su merced nos menciona que a partir del No, 69, entonces fue hace 3 años. 3 años. Mm. Sí, acá Julio nos dice que en el 69 fue que la banda empezó a coger como cuerpo, coger Sí, fuerza. Y tenemos por relatos con don Pedro José, que en paz descanse, él asumió la dirección de la banda en el año 1968. Entonces acá pues deducimos o encaminamos a que después de haber tomado la dirección, de haber contado con el apoyo claramente de don Julio, la banda empezó a resurgir nuevamente, ¿sí? Y Víctor Guarín, que también. Profe Víctor Guarín también, el señor Juan Blanco también fue mano derecha de éramos don Pedro. tres
tres integrantes que le dimos fuerza y apoyamos al director, al nuevo director, Sí, para que él siguiera siempre. sí, claro. Entonces acá es evidente, ¿sí? Como también es muy importante contar con buenos amigos, con buenas personas que estén al lado de uno. Y además yo creo que pues ustedes cuatro, que fue el señor Julio Angarita, Juan Blanco, profe Víctor Guarín y don Pedro Blanco, el director que en paz descanse, yo creo que de momento no se imaginaron de ese impacto que iban a tener con la banda. Creo que no se les pasó por la cabeza llegar a ser tan conocidos, llegar a representar un municipio a tan alto nivel como lo hicieron, a crear una identidad cultural a tal punto que a día de hoy, 2025, la gente aún se siente identificada, la gente aún reclama y pide volver a activar nuevamente la banda como lo fue en sus tiempos, volver a retomar retretas. Entonces vemos que no fue algo simplemente de 20, 30 años, sino que la identidad cultural de la banda con el municipio Haga la se ha cuenta, mantenido durante muchísimo tiempo. haga la cuenta del 69 al 2026. al 2000, no, 2000. Bueno, sí, o 2024. Tiene 56 años. Eso, hágame el favor. Sí, ahí sí, hágame el favor, sí, ahí es de 56 años, a partir de que don Pedro asumió la dirección de la banda. También, antes de eso, pues la banda ya existía, no con el apogeo que tuvo cuando la asumió don Pedro, pues era conocida como la banda del municipio únicamente, sí, la banda del pueblo. Banda municipal. Banda municipal, sí. Entonces ahí fue donde vino ese cambio tan radical. O sea, después de ser la banda únicamente del pueblo, que no la conocía en muchos sitios, fue llegar don Pedro con el apoyo, como se ha mencionado, de don Julio, del profe Víctor, del señor Juan Blanco. Se pusieron al frente y la banda fue una cosa de loco, en pocas palabras. La forma como llegaron a darse a conocer, la forma como pusieron a San Andrés en el mapa. Y pues repito nuevamente, como crearon una identidad cultural de este municipio. Listo, don Julio. Esto ha sido la entrevista. Muchas gracias por la colaboración, por el testimonio, porque es importante rescatar estos relatos. Desafortunadamente, esta historia se mantiene a través de la comunicación oral y pues sabemos que lo oral con el paso del tiempo se va perdiendo sus bases y se termina tergiversando la información, ¿sí? Entonces es importante hacer estos espacios, tener evidencias, como los testimonios del señor Julio Angarita, que es una persona que aún sigue viva, gracias a Dios, que fue testigo y partícipe de esta gran banda, de la orquesta en su momento también que se dieron a conocer. Bueno, don Julio, muchas gracias por su colaboración. Bueno, Y esto es todo. cualquier cosa que se ofrezca musicalmente, me avisa con tiempo.